En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja. Que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decían: quédense en la casa donde entren, hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Comenzamos este mes de febrero con unas lecturas que nos hacen recordar la importancia de las promesas hechas a Dios. Empezamos el libro de Reyes, el primer libro de los Reyes, ya mencionándonos precisamente que se acercan los días en que David ya va a partir de esta casa a la casa del Padre, y nos dice que le da ciertas indicaciones a Salomón. Estas indicaciones de ser fiel al servicio y a la palabra del Señor. Y es algo que nosotros debemos también tener muy presente. Nuestra consagración como bautizados, y como bautizados desde ese momento precioso de consagración, estamos llamados a siempre colocar a Dios por encima de todo. ¿Cuántas veces nosotros dejamos que Dios sea un segundo, un tercero, un cuarto, un último en nuestra vida? Todas nuestras decisiones muchas veces ni siquiera Dios está en medio de ellas. Tal vez, o tal vez sí, pero de una manera secundaria. Y David le dice específicamente a su hijo Salomón que no se olvide de guardar la ley del Señor, de guardar el seguimiento de los caminos del Señor. Como un buen padre dándole ese consejo final a su hijo, diciéndole y transmitiéndole esa herencia de fe, la herencia de su propia creencia. Una herencia que no se tiene que olvidar, una herencia que se tiene que hacer vida, no simplemente con acciones rituales, sino con su propia vida, con su propia existencia, para que sea ejemplo para muchos otros, para que siga el ejemplo de su papá y para que ese ejemplo pues dé mucho más garantías al pueblo de que se está viviendo bajo la luz y bajo el auspicio del Señor. El Evangelio es una continuación del Evangelio de ayer, precioso Evangelio, pero ya en este momento en el que el Señor pues es rechazado por algunos de sus paisanos. Envía ahora a sus discípulos de dos en dos. Es un primer envío misionero. Y esa es otra de las condiciones de nosotros como bautizados. El Señor nos envía como bautizados a hacer misión. Pero no los envía solos a los discípulos, sino que siempre nos envía de dos en dos. A veces nosotros pensamos que la misión la podemos hacer nosotros mismos. Como dicen por ahí coloquialmente, como cuzumbos solos. Pero no, la misión no es como los Rambos cristianos, o el Superman cristiano, o el superhéroe cristiano. No existe. La misión se hace acompañada. La misión se hace con un hermano. La misión se hace con alguien que también se ha encontrado con el Señor. Alguien que también ha tenido ese encuentro íntimo con Él, con la palabra. Alguien que ha tenido un encuentro íntimo con el Señor. Es aquel que puede y tiene la capacidad de anunciarlo a los demás. ¿Cuántos de nosotros realmente hemos tenido ese encuentro con el Señor? Y muchos, como hermanos, hemos tenido ese encuentro cercano con el Señor y no somos capaces de salir a misionar, de salir a anunciar el Evangelio, la buena noticia. Porque el Señor los envía precisamente a anunciar la buena noticia. Dice la palabra de Dios que ellos salieron a predicar. El primer anuncio de Jesús es: les traigo la buena noticia, crean y conviértanse y crean. Y los discípulos hacen exactamente lo mismo en su primera predicación, en esta primera misión que el evangelista Marcos nos narra. Salen a predicar la conversión, salen a predicar el reino de Dios con la autoridad de Jesús. Y todos nosotros, por ser bautizados, todos nosotros por ser discípulos del Señor, también estamos llamados a eso, a ir a los demás para anunciarles la conversión, para anunciarles que el reino está en medio de nosotros. Pero a veces nos quedamos tal vez ensimismados, nos quedamos en el individualismo, nos quedamos en el egoísmo
que también lo hablábamos ayer. Y no queda nada, de eso no queda nada, simplemente queda desasosiego, queda frustración, porque nosotros, hay que volverlo a insistir, no nos presentamos a nosotros mismos, nosotros presentamos al Señor, nosotros presentamos un encuentro, nosotros presentamos el encuentro con un acontecimiento. Benedicto XVI precisamente decía que uno no sigue al Señor simplemente por proselitismo, por unas ideas éticas, sino porque nos hemos encontrado con un acontecimiento, nos hemos encontrado con la persona de Jesús, y cuando nos encontramos con la persona de Jesús somos capaces de salir, somos capaces de ir al mundo a anunciar, a decirle a nuestros hermanos que se conviertan, que cambien de camino, que se sintonicen con Dios, que vuelvan a las tradiciones, así como David le dice a Salomón, que recuerden ese lindo y precioso acontecimiento de alianza que Dios ha hecho con nosotros a través de nuestro bautismo, o a través de los sacramentos, o a través de los acontecimientos de la vida. Es tiempo de salir de nuevo. El Señor nos envía de nuevo en este tiempo y en este nuevo mes. Bello eso. ¿A quién nos envía? A anunciar que ha llegado Él, el reino, y anunciar la conversión, preparándonos también para la Cuaresma, anunciando esa conversión de corazón, anunciando que es necesario para estar en comunión plena con el Señor, limpios, que hay que deleitarse en el Señor y que hay que manifestar el encuentro que yo y que el hermano que va conmigo hemos tenido con el Señor. Y así como le decían los primeros discípulos en el Evangelio de Juan, vengan y lo vean. Porque cuando uno tiene un encuentro con el Señor y quiere que los demás se encuentren con Él, somos tan capaces de decir, ven y lo verás. Para que también ellos, teniendo la experiencia de Cristo, ellos teniendo ese encuentro con el Señor, también conviertan su vida y busquen y salgan a manifestar al mundo la obra de Dios, y que muchos otros también tengan el encuentro. Amén.